La historia de América no solo se escribió con descubrimientos y revoluciones, también se escribió con sangre. Desde tiempos ancestrales, este continente fue escenario de enfrentamientos brutales, donde miles de hombres murieron en cuestión de horas y civilizaciones enteras cambiaron su destino para siempre. Antes de imperios, antes de naciones, la guerra ya marcaba el rumbo de estas tierras. Batallas libradas con lanzas y macanas, choques entre ejércitos coloniales, guerras de independencia y conflictos modernos con armas capaces de arrasar ciudades completas. Cada época dejó su propia huella de muerte y destrucción. Hoy vamos a recorrer las 10 batallas más letales ocurridas en América. No solo por el número de muertos, sino por el impacto devastador que tuvieron en la historia del continente. Algunas decidieron el destino de imperios. Otras sellaron el nacimiento de naciones. Todas dejaron cicatrices que aún se sienten. Antes de continuar, si te apasiona la historia contada de forma épica pero rigurosa, y quieres descubrir los conflictos que marcaron nuestro pasado, suscríbete ahora a Histotop. Aquí exploramos la historia como nunca te la contaron. Ahora sí, continuemos. Este no es cualquier top. Es un viaje por el lado más oscuro de la historia americana. Un recorrido donde cada batalla representa vidas perdidas, decisiones fatales y momentos en los que el destino de millones pendió de un hilo. A lo largo de este top verás guerras olvidadas, combates legendarios y enfrentamientos que redefinieron fronteras. Algunas ocurrieron en selvas, otras en montañas, otras en ciudades reducidas a escombros. Pero todas tienen algo en común, fueron increíblemente letales. Prepárate, porque estas son las 10 batallas más sangrientas de América. Antes de comenzar el ranking, es importante explicar cómo se mide la letalidad de una batalla. No todas las guerras se recuerdan por el mismo motivo, y no siempre la más famosa fue la más sangrienta. En este top no hablaremos solo de victorias o derrotas, sino del costo humano real que dejó cada enfrentamiento. El primer criterio es el número de bajas totales. No solo muertos en combate, sino también heridos graves y desaparecidos. En muchas batallas, los heridos morían días después por infecciones, hambre o falta de atención médica, aumentando de forma dramática el número real de víctimas. El segundo criterio es la concentración de violencia en el tiempo. Algunas batallas duraron semanas o meses, pero concentraron decenas de miles de muertes en pocos días o incluso en horas. Esa intensidad convierte un enfrentamiento en algo excepcionalmente letal. También se tiene en cuenta el impacto histórico. Hay batallas que, aun sin ser las más largas, provocaron el colapso de imperios, la caída de capitales o el fin definitivo de guerras enteras. Su letalidad no solo se mide en cuerpos, sino en las consecuencias irreversibles que dejaron. Por último, este ranking considera el contexto de cada época. No es lo mismo una batalla medieval que un combate del siglo XIX o una guerra moderna con artillería y armas automáticas. Todas se analizan dentro de su tiempo, para entender por qué fueron tan devastadoras. Con estos criterios claros, podemos avanzar en este recorrido por las batallas más letales que jamás se libraron en América. Puesto 10, Batalla de Chacabuco 1817. En febrero de 1817, los ejércitos independentistas liderados por José de San Martín y Bernardo O'Higgins se enfrentaron a las fuerzas realistas en los campos de Chacabuco, en Chile. Lo que comenzó como una maniobra estratégica terminó convirtiéndose en un combate feroz y caótico. Las tropas realistas fueron sorprendidas, rodeadas y prácticamente aniquiladas en pocas horas. Más de 2000 hombres murieron o quedaron gravemente heridos. Chacabuco no solo fue letal por sus bajas, sino porque selló el destino del dominio español en Chile y abrió el camino a nuevas guerras aún más sangrientas. Puesto 9, Batalla de Tippecanoe en 1811. En el corazón de Norteamérica, esta batalla enfrentó a fuerzas estadounidenses contra una confederación de pueblos indígenas liderados por Tecumseh. Aunque el número total de combatientes era reducido, la violencia fue extrema. El combate se desarrolló a corta distancia, con armas rudimentarias y sin posibilidad de retirada. Murieron cientos de hombres en una sola noche. Tippecanoe marcó el inicio de una guerra mucho mayor y simbolizó el comienzo del fin para la resistencia indígena organizada en esa región. Puesto 8, Batalla del Maule siglo XV. Mucho antes de la llegada de los europeos, el imperio inca avanzó hacia el sur y chocó con los mapuches en la región del río Maule. Este enfrentamiento no fue una sola batalla, sino una guerra prolongada y brutal. Durante días, ambos bandos lucharon sin descanso, dejando miles de muertos en el campo. No hubo un vencedor claro, pero sí una consecuencia histórica enorme: el imperio más poderoso de América fue detenido por primera vez. Puesto 7, Batalla de Ayacucho 1824. Ayacucho fue el último gran enfrentamiento del dominio español en Sudamérica.
En cuestión de horas, más de 6.000 hombres murieron o quedaron heridos. El combate fue directo, sin tregua ni retirada posible. Cuando terminó, el poder colonial español se derrumbó definitivamente. Fue una batalla breve, decisiva y extremadamente letal. Puesto 6, Batalla de San Jacinto 1836. La batalla de San Jacinto fue breve, pero devastadora. En apenas 18 minutos, las fuerzas tejanas sorprendieron y destruyeron al ejército mexicano de Santa Anna. El combate se convirtió rápidamente en una masacre. Muchos soldados fueron abatidos mientras huían o intentaban rendirse. Las bajas se contaron por miles en cuestión de minutos. San Jacinto demostró que una batalla corta podía ser tan letal como una campaña entera, y selló la independencia de Texas con una violencia fulminante. Puesto 5, Batalla de Puebla 1862. En mayo de 1862, el ejército mexicano se enfrentó a una de las fuerzas más poderosas del mundo, el ejército francés. Aunque Puebla es recordada como una victoria defensiva, el combate fue brutal. Las oleadas francesas fueron rechazadas una y otra vez, dejando el campo cubierto de muertos y heridos. Miles de soldados cayeron en pocas horas. La batalla no solo fue letal por sus bajas, sino porque demostró que un imperio moderno podía ser detenido a un costo humano enorme. Puesto 4, Batalla de Chapultepec 1847. El asalto al castillo de Chapultepec durante la guerra entre México y Estados Unidos fue uno de los combates más sangrientos del siglo XIX en América. Las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque frontal contra una posición fortificada, defendida hasta el final por tropas mexicanas. La lucha fue encarnizada, cuerpo a cuerpo, sin cuartel. Miles murieron en cuestión de horas. Chapultepec se convirtió en un símbolo de sacrificio absoluto y en una de las batallas más letales libradas en suelo americano. Puesto 3, Batalla de Gettysburg 1863. Durante 3 días de julio de 1863, la Guerra Civil de Estados Unidos alcanzó su punto más sangriento en los campos de Gettysburg. Más de 160.000 soldados se enfrentaron en un combate continuo donde la artillería, los fusiles y las cargas frontales causaron una carnicería sin precedentes en el continente. Al finalizar la batalla, más de 50.000 hombres yacían muertos, heridos o desaparecidos. Gettysburg no solo fue letal por sus cifras, sino porque marcó el principio del fin para el bando confederado y dejó una herida imborrable en la historia estadounidense. Puesto 2, Batalla de Stalingrado 1942-1943. Aunque ocurrió en Europa, la Batalla de Stalingrado tuvo un impacto directo en América y en el curso global de la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de soldados murieron, fueron heridos o capturados en un infierno urbano sin precedentes. Países americanos participaron directa o indirectamente en el conflicto y el resultado de Stalingrado cambió el equilibrio de poder mundial. Fue una batalla de hambre, frío y destrucción total, donde ciudades enteras quedaron reducidas a escombros y la vida humana perdió todo valor. Puesto 1, Batalla de Tenochtitlán 1521. La caída de Tenochtitlán fue la batalla más letal jamás librada en suelo americano. Durante meses, la capital del imperio mexica fue asediada, bombardeada y destruida. Decenas de miles de guerreros murieron combatiendo, pero la tragedia no terminó allí. El hambre, las enfermedades y la destrucción total de la ciudad provocaron una mortandad masiva entre la población civil. Cuando la batalla terminó, una civilización entera había sido aniquilada. Tenochtitlán no fue solo una derrota militar, fue el colapso absoluto de un mundo. Estas batallas no terminaron cuando cesaron los disparos. Sus consecuencias se extendieron durante décadas e incluso siglos, moldeando el mapa político, social y cultural de América. Imperios cayeron, naciones nacieron y millones de personas vieron su destino alterado de forma irreversible. Algunas de estas batallas marcaron el fin de civilizaciones enteras, como ocurrió en Tenochtitlán. Otras sellaron la caída definitiva de imperios coloniales o cambiaron el equilibrio de poder dentro de continentes completos. La violencia concentrada en estos enfrentamientos aceleró procesos históricos que, de otro modo, habrían tardado generaciones. También dejaron profundas heridas en la memoria colectiva. Muchas de estas batallas siguen siendo recordadas como símbolos de sacrificio, resistencia o tragedia nacional. Monumentos, conmemoraciones y debates históricos continúan girando en torno a ellas, demostrando que su impacto va mucho más allá del campo de batalla. Pero quizá la consecuencia más importante fue la transformación de la guerra misma. Cada una de estas batallas mostró nuevos niveles de destrucción, obligando a replantear tácticas, estrategias y la forma en que las sociedades entendían el conflicto armado. América aprendió, a un costo altísimo, que la guerra moderna no dejaba vencedores absolutos.
Estas batallas nos recuerdan que la historia no avanza solo con ideas y discursos, sino también con decisiones tomadas en medio del caos, decisiones que costaron millones de vidas. Las batallas que acabamos de recorrer no fueron solo enfrentamientos militares. Fueron momentos en los que la historia de América cambió para siempre. En cada una de ellas, miles de personas perdieron la vida, imperios se derrumbaron y el destino de generaciones enteras quedó sellado en cuestión de horas. Recordarlas no es glorificar la guerra, sino entender su verdadero costo. Detrás de cada cifra hay vidas truncadas, ciudades destruidas y pueblos marcados para siempre. La historia de América está llena de hazañas, pero también de tragedias que no deben olvidarse. Conocer estas batallas nos permite comprender por qué el mundo que habitamos hoy es como es. Nos recuerda que el progreso muchas veces se construyó sobre sacrificios inmensos y decisiones tomadas en medio del caos. Si te ha gustado este recorrido por las batallas más letales de América y quieres seguir descubriendo la historia de forma épica, clara y rigurosa, suscríbete ahora a Histotop. Activa la campana, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué otra batalla o conflicto te gustaría ver en el canal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje a través de la historia.